La habitación estaba llena de risas y el tintinear de las copas, pero todo se detuvo con una sola frase. Este es nuestro fin. Encontré a alguien nuevo. Las palabras de David Carter cortaron el aire como cristales rotos. En un instante, el ambiente alegre de la cena de la boda de nuestro hijo se desplomó en silencio. Los invitados se quedaron paralizados con los tenedores a medio comer. El cuarteto de cuerda titubeó en medio de una nota, y los candelabros arriba parecieron brillar un poco más intensamente. Me quedé allí en mi vestido azul, con las manos cuidadosamente cruzadas en mi regazo. Después de 34 años de matrimonio, mi esposo había elegido esta noche, de todas, para terminar con todo. Su anuncio no fue un error ni un lapsus. Estaba cuidadosamente planeado, diseñado para humillarme mientras nuestros amigos, familiares e incluso nuestro hijo observaban. Al otro lado de la mesa se encontraba Rebecca Moore, su secretaria. Su vestido rojo captaba la luz mientras me regalaba la más pequeña y satisfecha sonrisa. Sabía que había estado esperando este momento, saboreando mi supuesta caída. Cada ojo en la sala se volvió hacia mí, esperando un colapso, lágrimas o una tormenta de ira. Pero en lugar de eso, les di algo diferente. Enderecé los hombros y sonreí débilmente. «Gracias por la advertencia», dije. Mi voz era firme, casi tranquila. Y luego, con cuidado deliberado, metí la mano en mi bolso y coloqué un sobre blanco junto al plato de David. Él lo miró con una repentina inquietud. Su confianza empezaba a quebrarse por primera vez en toda la noche. Ese fue el momento en que todo cambió. La cena de boda se convirtió en el escenario no para mi humillación, sino para el primer acto de un plan que había estado construyendo en silencio durante medio año. Mi nombre es Linda Carter. Tengo 59 años. Y esta es la historia de cómo la traición se convirtió en mi comienzo. Cuando la gente miraba a David y a mí desde afuera, pensaban que teníamos el matrimonio perfecto. 34 años juntos, 2 hijos criados en la adultez, un hogar que parecía cálido y acogedor desde la calle, pero las fotos perfectas a menudo ocultan grietas, y las nuestras eran lo suficientemente anchas para engullir mis sueños enteros. Desde el principio asumí el papel de cuidadora. Mientras David cambiaba de empleo, persiguiendo oportunidades que siempre parecían un poco más brillantes que la anterior, yo mantenía un trabajo estable en el banco local. Mantenía la hipoteca al día, las luces encendidas y la despensa llena. Cada aviso de factura atrasada, cada gasto inesperado, de alguna manera, recaía en mis hombros. Me decía a mí misma que eso era lo que hacía una buena esposa. Mantener a la familia unida, pase lo que pase. Hubo años en los que David volcaba su energía en grandes ideas. Un año fue una motocicleta que tenía que tener para sentirse joven otra vez. Otro año fue su sueño de convertirse en artista, que duró apenas 3 meses antes de abandonar sus lienzos en el garaje. Mientras él experimentaba con pasatiempos, yo trabajaba turnos extras para asegurarme de que nuestro hijo Ethan tuviera los aparatos que necesitaba y nuestra hija Emily pudiera tomar clases de piano que tanto amaba. Estaba orgullosa de mis hijos y sus sonrisas me recordaban que mis sacrificios importaban, incluso si nadie más lo notaba. Pero en silencio, había un costo. Durante décadas, puse mis propios sueños en un estante. Siempre había querido abrir una panadería, un lugar acogedor con pan fresco por la mañana y pasteles en el escaparate. La gente en la iglesia y en el vecindario alababa mi repostería en campañas benéficas y cumpleaños. Me decían que debería vender mis dulces, que tenía un don. Sonreía y asentía, pero en el fondo sabía que aún no era el momento. Primero, los niños tenían que crecer. Primero, David tenía que estar estable. Primero, 1000 cosas más. De alguna manera, nunca llegó mi turno. En las reuniones familiares, llevaba la máscara de la satisfacción. Cuando los amigos preguntaban cómo iba la última aventura de David, encontraba formas corteses de cubrir la verdad. Está explorando sus opciones, decía. O simplemente está probando algo nuevo. La gente se reía, asentía y seguía adelante,
sin ver lo cansados que estaban mis ojos después de trabajar noches largas equilibrando nuestras finanzas. Aún así, creía que la lealtad importaba. Creía que cuando prometes construir una vida con alguien, sigues construyendo incluso cuando los ladrillos se vuelven pesados. Me decía a mí misma que David trabajaba hasta tarde por nosotros, que la distancia entre nosotros por las noches era temporal, que algún día, cuando los niños fueran adultos, finalmente nos sentaríamos juntos sin nada que sacrificar. En aquel entonces, no tenía idea de lo equivocado que estaba. Porque mientras yo me ocupaba en mantener todo estable, David estaba ocupado escondiendo algo que nunca quise creer que pudiera ser verdad. Todo empezó con números que no cuadraban. Trabajar en el banco durante más de 2 décadas había entrenado mis ojos para detectar patrones inusuales. 6 meses antes de la boda de Ethan, me senté en la mesa de la cocina, a altas horas de la noche, revisando nuestra cuenta familiar. Al principio, solo eran pequeñas retiradas, 200 aquí, 300 allá. David siempre tenía una explicación preparada: mantenimiento del coche, ayudar a un amigo, gastos de trabajo. Pero luego las cantidades aumentaron y las excusas se volvieron más delgadas. Una mañana de sábado, después de que salió a lo que llamó un brunch de networking, ingresé en nuestras cuentas con más cuidado que nunca. Seguí las transacciones a través de transferencias hasta llegar a una cuenta secundaria que nunca había visto antes. La cuenta estaba a nombre de David, pero él no la mencionó ni una sola vez en todos nuestros años de matrimonio. Mi pecho se apretó al ver el saldo, decenas de miles movidos allí con el tiempo. Esto no era ahorro, era desvío. Podría haberlo enfrentado en ese momento. En cambio, esperé. Quizá en parte ya sabía cuál sería la verdad y necesitaba pruebas. Comencé a actuar como detective en mi propia casa. Cada noche anotaba sus retiros. En el trabajo, generaba informes en silencio, conectando los puntos con precisión. La historia se escribía sola. Cenas en restaurantes caros, compras de joyas, estancias en hoteles. El dinero no desaparecía, se invertía en alguien que no era yo. El golpe final llegó una mañana de martes. David dejó su teléfono cargando en la encimera mientras salía afuera a regar el césped. Una vista previa del mensaje iluminó la pantalla. La curiosidad, o tal vez el instinto de supervivencia, me hizo levantarlo. Los mensajes eran entre David y Rebecca Moore, su secretaria. No eran tímidos acerca de sus intenciones. Él le decía que no podía esperar hasta después de la boda de Ethan, cuando finalmente se liberaría. Ella respondía con corazones y planes para un departamento frente a la playa que comprarían juntos. Me quedé congelada, el teléfono pesado en mis manos. Durante años, había imaginado a Rebecca como simplemente eficiente, educada, servicial. Ella había venido a nuestra casa para cenas, se reía de mis chistes, incluso felicitaba mis rosas en el jardín. Había pensado que era una amiga. Todo el tiempo, ella se estaba sirviendo de mi esposo. Era más que una traición, era una actuación. David había estado interpretando el papel de esposo leal hasta que la boda terminara. Como si ahorrarle a nuestro hijo la vergüenza hiciera su infidelidad noble. La dejaré después de la celebración. Uno de sus mensajes decía que ella no causaría un escándalo delante de tanta gente. Ella nunca lo hace. Él pensaba que me conocía. Pensaba que me quedaría quieta, absorbería la humillación y me apartaría. Lo que olvidó fue que no era solo su esposa. También era una banquera que entendía de rastros de papel, contratos y consecuencias. Aquella noche, después de que Ethan y Emily se fueron a casa después de visitar, me senté en mi habitación con un cuaderno. Comencé a trazar un plan, no una confrontación dramática, no venganza con gritos ni puertas golpeadas. Algo más agudo, más limpio y mucho más permanente. Por primera vez en años, no me sentí impotente. Me sentí despierta. La misma mujer que había equilibrado presupuestos, recortado cupones y sacrificado su sueño de panadería, ahora se preparaba para protegerse.
David pensaba que estaba orquestando el momento de nuestro fin, pero en realidad yo había decidido solo organizar el comienzo del mío. Una vez que pasó la shock, llegó la claridad. Tenía decisiones que tomar, y por primera vez en décadas serían solo mías. No irrumpí en la oficina de David, no lancé su ropa al césped. En cambio, comencé a armar discretamente las piezas de una estrategia. En el banco solíamos decir que la seguridad financiera no se construye en un día. Se construye con paciencia, con detalles, con persistencia. Eso fue exactamente cómo abordé el plan que cambiaría todo. El primer paso fue legal. Recordé un documento en el que David había insistido cuando nos casamos, un acuerdo prenupcial que redactó después de que su primera esposa le traicionó. Quería asegurarse de que nadie pudiera aprovecharse de él otra vez. Yo era joven, enamorada y ansiosa por demostrar mi lealtad, así que firmé sin dudar. Pero ese mismo acuerdo, pensado para protegerlo, contenía una cláusula sobre la fidelidad. Si alguna de las partes cometía adulterio, la parte culpable perdía casi todos los bienes conjuntos. David nunca pensó que eso le aplicaría a él. Había olvidado que su propia red de seguridad podía convertirse en una trampa. Saqué el viejo documento de nuestro depósito de seguridad, limpié el polvo y lo leí palabra por palabra. La cláusula seguía allí, firme como una roca. No expiraba. La subrayé con tinta roja, mis manos temblando, no por miedo, sino por alivio. No era impotente, tenía ventaja. El segundo paso era evidencia. Solo los números podían ser explicados, pero los mensajes de texto y las fotos no. Comencé a recopilar todo. Capturas de pantalla de transferencias de su cuenta, copias de recibos de joyas, incluso reservas de hotel a su nombre. Cuando volvió a dejar su teléfono sin vigilancia, silenciosamente reenvié conversaciones clave a mi correo. Sus propias palabras, sus promesas a Rebecca, su propia línea de tiempo de traición. La pista de papel era innegable. Luego contacté a un abogado, David Chen, un hombre con quien había trabajado en el banco durante liquidaciones de herencias. Era discreto y minucioso. Recuerdo la calma con la que me miró desde su escritorio cuando le deslizó la carpeta. «Ya has hecho la mitad de mi trabajo», dijo suavemente. «La mayoría de las mujeres que vienen aquí solo tienen sospechas. Tú tienes un caso completo». Por primera vez en meses, me permití sonreír. Redactamos cuidadosamente los papeles de divorcio, asegurándonos de que cada detalle coincidiera con los términos prenupciales. El momento era importante. David quería esperar hasta después de la boda de Ethan para hacer su gran revelación, pero yo decidí presentar la demanda la mañana de la ceremonia. Para cuando el juzgado procesara los papeles, la noticia estaría sellada, irreversible, esperándolo como una sombra. Él pensaba que estaba preparando un final dramático frente a la familia y amigos. Lo que no se daba cuenta era que ya había escrito el guión. La última parte era emocional. Durante años había sido la pacificadora, la que tragaba sus palabras para mantener la familia unida. Esa noche, mientras me sentaba con el sobre sellado y listo, me di cuenta de que no buscaba venganza por sí misma. No intentaba destruirlo con rabia. Estaba protegiéndome a mí misma, a mis hijos y a la vida que aún quería vivir. Esto no era venganza, era liberación. Cuando metí el sobre en mi bolso la mañana de la boda, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Había pensado en cada paso, me había preparado para cada resultado. Lo que David creyera que estaba a punto de hacer ya estaba 3 movimientos detrás de mí, y ese conocimiento me dio más fuerza que la que había sentido en años. El momento en la cena de la boda pareció irreal, como si estuviera viendo una obra que ya había ensayado 100 veces en mi mente. David se mantenía erguido, con la copa de vino en la mano, esperando aplausos por su valentía de anunciar un nuevo amor. Rebecca se desplazaba en su asiento, con una sonrisa pequeña pero segura, como si estuviera a punto de heredar una corona. Y yo, la mujer que creían que se derrumbaría, simplemente deslizó el sobre por la mesa y les deseó una noche agradable.
Salí de ese salón brillante con la cabeza en alto. Detrás de mí, susurros recorrieron a los invitados como olas. Las pesadas puertas se cerraron y, por primera vez en meses, respiré profundamente, liberada del peso de los secretos. Había dado mi paso. Minutos después las puertas se abrieron de golpe. David corrió tras de mí por el pasillo del hotel, con el rostro enrojecido de ira. «Linda, ¿qué es esto?», preguntó, agitando el sobre como si fuera una bomba de tiempo. «¿Qué hiciste?». Su voz se quebró, la primera pista de que su actuación había flaqueado. Me giré lentamente, encontrando su mirada con una calma que no esperaba. «Es exactamente lo que parece», dije. «El fin, pero en mis términos, no en los tuyos». Él se rió con amargura, intentando recuperar el control. «No puedes estar en serio. ¿Un divorcio hoy? Te estás haciendo parecer tonto». «¿Yo?», pregunté en voz baja. «¿O eres tú quien acaba de confesar una traición delante de 100 personas?» Su mandíbula se tensó. «La prenup expiró hace años. No obtendrás nada. Mi abogado lo demostrará». Sonreí de manera pequeña y afilada. «Deberías leer de nuevo la sección 15. La cláusula de fidelidad es válida por la duración del matrimonio». Nunca expiró. Por primera vez esa noche, la confianza desapareció de su rostro. Retrocedió como si la alfombra del hotel se hubiera resquebrajado bajo sus pies. «Eso no es posible», susurró. «Es posible», respondí. «Y tengo cada transferencia, cada recibo, cada mensaje de texto para probar tus decisiones». Intentó otra táctica. Después de 34 años, ¿lo tirarías todo por un error? Me acerqué un poco más, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar. Un error es olvidar un aniversario. Un error es decir algo cruel enojado. Lo que hiciste fue un plan. 1 año de mentiras, de dinero robado, de construir una vida con ella a mis espaldas. Eso no es un error, eso eres tú. Sus manos temblaban alrededor de los papeles. «No entiendes, Rebecca y yo», empezó a decir. «No necesito entender». La interrumpí con firmeza. «El juez lo hará, eso es suficiente». En ese momento, Mark, su hermano menor, apareció desde el pasillo. Nos había seguido por preocupación. Cuando vio la escena, David, pálido y frenético, yo firme, se detuvo. «Linda», dijo con suavidad, «sé lo de Rebecca. Los vi juntos el mes pasado». Le pregunté a David y me mintió en la cara. «No estás loca. No estás reaccionando exageradamente». David se volvió hacia su hermano con sorpresa. Se suponía que estaban de mi lado. Mark cruzó los brazos. «Estoy del lado de la verdad». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa dicha en voz alta. David se dio cuenta quizás por primera vez de que el suelo bajo sus pies realmente se estaba derrumbando. No solo su matrimonio, sino su familia, su reputación, su imagen cuidadosamente construida. Le lancé una última mirada y luego caminé hacia los ascensores. «Disfruta el resto de la noche, David», dije. «Nos vemos en la corte». Las puertas se cerraron entre nosotros, sellando el fin de su farsa y el comienzo de mi libertad. La caída fue rápida, más rápida de lo que esperaba incluso yo. Para el lunes por la mañana, el juzgado había procesado la solicitud y las órdenes provisionales estaban en vigor. Nuestras cuentas conjuntas estaban congeladas. La casa permanecía bajo mi control. El abogado de David, un joven asociado más versado en contratos corporativos que en derecho familiar, parecía abrumado desde el principio. Cada prueba, transferencias bancarias, estados de cuenta, capturas de pantalla de sus mensajes nocturnos, hablaba más fuerte que sus excusas. La jueza era una mujer aguda con poca paciencia para el drama. Examinó el acuerdo prenupcial, se ajustó las gafas y dijo: «Los términos son claros. La infidelidad tiene consecuencias. Su fallo mantuvo el congelamiento de nuestras cuentas hasta completar toda la investigación. También ordenó que la casa familiar permaneciera en mi posesión».
Casi podía escuchar cómo se derrumbaban las paredes del mundo cuidadosamente construido de David. La noticia se difundió rápidamente en nuestra pequeña comunidad. Los amigos llamaron, algunos ofreciendo simpatía, otros buscando chismes. Mantuve mis respuestas simples. David y yo nos estamos divorciando. Estas cosas pasan. Me niego a que mi historia se convierta en entretenimiento del vecindario. Aún así, la gente notó el cambio. El empresario que caminaba con confianza por el pueblo ahora parecía disminuido, con los hombros caídos, con una sonrisa forzada. Su reputación como esposo dedicado y proveedor exitoso había desaparecido. Rebecca no duró mucho a su lado. En 2 semanas se mudó del departamento que habían planeado compartir. Ella aprendió, como yo, que las promesas de David a menudo no coincidían con sus realidades. Sin acceso a nuestros fondos conjuntos, no pudo mantener el estilo de vida que le había mostrado. Ella contó a conocidos en común que no había firmado para problemas financieros. La ironía era amarga y casi risible. Mientras tanto, Ethan llamaba a menudo, con voz firme y de apoyo. «Estoy orgulloso de ti, mamá», me dijo. «Mostraste una fuerza que ni siquiera sabía que tenías». Sus palabras sanaron algo dentro de mí que había estado fracturado durante mucho tiempo. Por una vez, no solo fui la pacificadora silenciosa que mantenía a la familia unida, era una mujer que había mantenido su postura. La caída no fue solo la ruina de David, fue mi renacimiento. Comenzar de nuevo a los 59 no fue fácil, pero fue liberador. Con la casa asegurada y mis finanzas libres del caos de David, finalmente tuve espacio para respirar. Durante décadas, había susurrado mi sueño de tener una panadería, siempre posponiéndolo por las necesidades de otros. Ahora nada me lo impedía. Alquilé un pequeño local en el centro, del tipo con grandes ventanas perfectas para exhibir pasteles y pan. La primera mañana que giré la llave, me sentí más ligera que en años. Al principio, horneaba cosas sencillas, rollos de canela, galletas, panes. Los vecinos que recordaban mis dulces de las campañas escolares llegaron con sonrisas. La boca en boca se difundió rápidamente y pronto hacía pasteles de boda, de cumpleaños y postres de aniversario. Cada pedido era más que un negocio. Era un recordatorio de que mis talentos tenían valor más allá de las paredes de mi vieja cocina. Ya no solo sobrevivía, prosperaba. Ethan visitaba con frecuencia, a veces trayendo amigos del trabajo que se convirtieron en clientes fieles. Emily llamó para decirme lo orgullosa que estaba y prometió visitar cuando terminara su semestre. Su apoyo se sentía como luz después de un largo invierno. Me preocupaba que pudieran resentirme por mantener en secreto el divorcio hasta después de la boda, pero en cambio, comprendieron. Vieron que había elegido su felicidad primero, tal como siempre lo había hecho. En cuanto a David, su mundo se redujo. Sin acceso a los fondos que una vez controló, sin Rebecca a su lado y sin la admiración de los vecinos, solo le quedaron sus arrepentimientos. Intentó llamar, razonar, incluso negociar, pero ya no le debía mi tiempo. Nuestros 34 años juntos habían terminado en el momento en que eligió la traición en lugar de la lealtad. Al mirar atrás me di cuenta de algo poderoso. La traición no nos define, sino cómo respondemos a ella. Podría haberme roto, pero en cambio, construí algo nuevo. Mi panadería no era solo un negocio, era la prueba de que siempre es posible empezar de nuevo. A cualquiera que esté escuchando y se haya sentido ignorado, traicionado o silenciado, que mi historia sirva de recordatorio. Tu fuerza todavía es tuya. No espero permiso para recuperarla. Y si mi camino resonó contigo, me encantaría que le dieras me gusta, lo compartieras y comentaras abajo. Cuéntame desde dónde estás viendo esto, porque juntos somos más fuertes que cualquier traición. Gracias por ver esta historia sobre el arte de la venganza. La vida a menudo nos pone a prueba de maneras que nunca esperamos, pero cada final puede ser el comienzo de algo más fuerte. Si el camino de Linda te inspiró,
No olvides dar me gusta a este video, compartirlo con un amigo que pueda necesitar ánimo y suscribirte a nuestro canal. Y por favor, comenta abajo para decirnos desde dónde estás viendo esto. Nos encanta leer cada historia y cada ciudad que se une a nuestra comunidad. Hasta la próxima, recuerda que el silencio no es debilidad y que la resistencia es su propia forma de venganza.